En el bello pueblo de Jericó, en Antioquia, nació una niña que cambiaría la historia. Era el 26 de mayo de 1874. Su nombre era María Laura de Jesús Montoya Upegui. Su familia era buena y cristiana, pero la vida en esa época era muy difícil. Colombia vivía tiempos de mucha violencia y cambios. El padre de Laurita, Juan de la Cruz Montoya, era un hombre valiente. Él defendía su fe y su patria. Tristemente, él murió cuando Laura era muy pequeña. Esta pérdida marcó su corazón para siempre. Ella y su familia quedaron en una situación muy dura. Aprendieron a vivir con muy poco. Desde niña, Laura sintió a Dios muy cerca de ella. Sufría mucho por la ausencia de su papá, pero en ese dolor encontró un refugio especial. Ese refugio era el amor de Dios. Ella decía que Dios mismo se convirtió en su todo. Su abuelo la acogió, pero la vida no fue fácil. A veces no la trataban con el cariño que una niña necesita, pero en lugar de volverse amarga, su corazón se llenó de compasión. Aprendió a entender el sufrimiento de los demás. Veía el dolor en los ojos de los pobres, de los huérfanos, de los que no tenían nada. Su propia experiencia de niña la preparó para su gran misión. La pequeña Laura no jugaba como las otras niñas. Ella encontraba su alegría en la oración. Le gustaba hablar con Jesús como si fuera su mejor amigo. Le contaba sus secretos y sus penas. En la naturaleza veía la obra maravillosa de Dios. Las montañas de Antioquia, con sus colores y sus silencios, eran su iglesia. Allí sentía que Dios le hablaba. Esta conexión profunda con la creación y con el Creador fue la semilla de su espiritualidad. Todo lo que veía le recordaba el inmenso amor de Dios por sus hijos. Su alma se estaba formando para amar sin medida. Su infancia fue una escuela de fortaleza y de fe. Aunque no tuvo una educación formal al principio, su sabiduría venía de otro lugar. Venía de observar, de sentir y de rezar. Aprendió a leer el libro más importante de todos, El corazón humano. Entendió que el verdadero valor no está en las riquezas ni en los honores. El verdadero valor está en el amor y en el servicio a los demás. Esta niña, que conoció la orfandad y la pobreza, se estaba convirtiendo en la madre espiritual de miles. Jericó, su cuna, vio nacer a una santa destinada a llevar la luz de Cristo a los lugares más oscuros. La fe de Laura crecía cada día más fuerte. Era como un árbol grande y frondoso. Se alimentaba de la oración y de los sacramentos. La Eucaristía era el centro de su vida. En el pan y el vino consagrados, ella encontraba a Jesús vivo. Recibirlo le daba la fuerza para seguir adelante. Su amor por Dios no era un sentimiento pasajero, era una decisión firme, una entrega total. Ella quería que toda su vida fuera un regalo para Dios. No guardaba nada para sí misma. Su corazón pertenecía por completo a su Señor. Este amor la impulsaba a hacer grandes cosas, a soñar con lo imposible. Este amor tan grande por Dios se traducía en un amor inmenso por los más necesitados. Laura no podía ver a alguien sufrir sin sentir su dolor. Su corazón se partía al ver la pobreza y la injusticia. Especialmente, sentía una llamada muy fuerte hacia los indígenas. En ese tiempo, muchos los veían como salvajes o como personas sin alma. A Laura, esto le parecía una terrible ofensa a Dios. Ella sabía que ellos también eran hijos amados de Dios. Veía en sus rostros el rostro de Cristo sufriente. Anhelaba poder ir a ellos, abrazarlos y decirles cuánto los amaba Dios. Decidió ser maestra para poder servir mejor. Pensó que a través de la educación podría ayudar a muchas personas. Trabajó en varias escuelas y fue una educadora excepcional, pero su corazón inquieto buscaba algo más. Sentía que Dios la llamaba a una misión más grande, más arriesgada. Quería dejar la comodidad y la seguridad para ir a donde nadie más quería ir. Quería adentrarse en las selvas y montañas para buscar a las almas olvidadas. Su sueño era ser misionera. Un sueño que parecía una locura para una mujer de su época. La sociedad no esperaba que una mujer hiciera algo así. Su lema era romper, romper. Quería romper con las costumbres que la ataban. Quería romper con los prejuicios que separaban a las personas. Quería romper con el miedo que impedía llevar el evangelio a todos los rincones.
Esta determinación la convirtió en una pionera. Fue una mujer valiente que desafió las normas de su tiempo por amor a Cristo y a los indígenas. Su fe no era una fe de palabras, sino de obras. Estaba dispuesta a darlo todo, incluso su propia vida, para que los más pobres y olvidados conocieran la buena noticia del amor de Dios. Su corazón ardía con el fuego del Espíritu Santo. En el año 1914, el sueño de Laura se hizo realidad. Con un pequeño grupo de compañeras valientes, partió hacia Dabeiba, Antioquia. Dejaron atrás la ciudad y sus comodidades. Se adentraron en la selva espesa, un mundo desconocido y lleno de peligros. El viaje fue largo y difícil. Tuvieron que cruzar ríos, subir montañas y caminar por senderos peligrosos. Pero el amor que las movía era más fuerte que cualquier obstáculo. Llevaban en su corazón una sola cosa: el deseo de encontrar a sus hermanos indígenas y compartir con ellos el tesoro de la fe. No iban a conquistar, iban a servir. La vida en la selva era muy dura. Tenían que construir sus propias casas con materiales del lugar. La comida era escasa y diferente a lo que estaban acostumbradas. Se enfrentaron a enfermedades tropicales, a insectos y a la soledad. Pero la Madre Laura, como ya la llamaban, animaba a todas con su ejemplo. Ella era la primera en trabajar, la primera en orar, la primera en sonreír ante las dificultades. Su presencia era un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Les enseñó a sus compañeras a ver la belleza de la selva y a respetar la sabiduría de la naturaleza, la casa de sus nuevos amigos. Su misión no era imponer una cultura, sino sembrar el amor de Dios. La Madre Laura tenía un método muy especial. Lo llamaba la pedagogía del amor. Primero se ganaba la confianza de los indígenas. Vivía como ellos, comía lo que ellos comían y aprendía su idioma. Respetaba profundamente sus costumbres y su forma de ver el mundo. No llegó con arrogancia, sino con la humildad de quien va a aprender. Les mostraba con sus acciones que eran importantes, que eran valiosos a los ojos de Dios. Solo después de construir un puente de amor y respeto, les hablaba de Jesús. Su trabajo dio frutos abundantes. Los indígenas, que al principio desconfiaban, vieron en ella a una verdadera madre. Sintieron el calor de su cariño y la sinceridad de su corazón. Empezaron a llamarla Lalita. Ella les enseñó a leer y a escribir. Cuidó de sus enfermos con medicinas naturales y con mucha oración. Les habló de un Dios que no era un juez severo, sino un Padre bueno que los amaba infinitamente. La Madre Laura llevó la luz del Evangelio a la selva, pero lo hizo con una ternura y un respeto que transformaron vidas y corazones para siempre. La Madre Laura sabía que su misión no podía depender solo de ella. El trabajo era inmenso y necesitaba más manos y más corazones. Soñaba con una familia de mujeres valientes, mujeres dispuestas a dejarlo todo por amor a Dios y a los indígenas, mujeres que no tuvieran miedo de vivir en la selva, mujeres con un espíritu fuerte y un corazón de madre. Así, con la bendición de Dios, nació su gran obra. El 14 de mayo de 1914, fundó la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Era el comienzo de una nueva aventura de fe. El nombre de la congregación era muy significativo. María Inmaculada era su modelo de pureza y entrega a Dios. Santa Catalina de Siena era su inspiración de mujer fuerte y valiente, que amó a la Iglesia con pasión. La Madre Laura quería que sus misioneras fueran así, que tuvieran la ternura de María y la fortaleza de Catalina. El propósito de la congregación era claro: ir a los lugares más apartados, buscar a las personas que nadie más buscaba, ser misioneras en la vanguardia, en la frontera de la fe. Su convento sería la selva, su capilla sería la naturaleza, y su familia serían los indígenas. Al principio eran muy pocas. Solo 5 compañeras la siguieron en su primera expedición. Pero poco a poco, más mujeres se sintieron llamadas por este ideal tan hermoso. Jóvenes de diferentes partes de Colombia dejaban sus hogares para unirse a la Madre Laura.
ella las recibía con los brazos abiertos. Las formaba no solo en la teología, sino en el amor práctico. Les enseñaba a ser fuertes en las dificultades. Les enseñaba a rezar con el corazón y, sobre todo, les enseñaba a amar a los indígenas sin condiciones. Su comunidad era un reflejo vivo del Evangelio. Con el tiempo, la congregación creció y se extendió. Las Lauritas, como las llama cariñosamente el pueblo, llegaron a muchos otros lugares, no solo en Colombia, sino en otros países de América, África y Europa. Llevaban siempre el mismo espíritu de su fundadora, el espíritu de servicio humilde, de amor sin fronteras y de confianza total en la providencia de Dios. La Madre Laura había plantado una pequeña semilla en la selva de Dabeiba. Esa semilla se convirtió en un árbol gigante, un árbol que hoy sigue dando sombra y fruto a miles de personas en todo el mundo. La vida de la Madre Laura era una oración continua. No solo rezaba en la capilla a horas fijas, su trabajo, sus conversaciones, sus caminatas por la selva, todo era una forma de hablar con Dios. Ella vivía en su presencia. Encontraba a Dios en la sonrisa de un niño indígena, lo veía en el vuelo de una mariposa, lo escuchaba en el murmullo del río. Esta unión constante con Dios era el secreto de su fuerza y de su alegría. Enseñaba a sus misioneras que la oración no es para escaparse del mundo, sino para amarlo más y mejor. La oración era el motor que impulsaba toda su actividad misionera. La enseñanza era una de sus grandes pasiones. Sabía que la ignorancia era una forma de esclavitud. Quería que los indígenas tuvieran las herramientas para defenderse y para progresar. Por eso, fundaba pequeñas escuelas donde quiera que iba. Con una paciencia infinita, les enseñaba las letras y los números. Pero su enseñanza iba mucho más allá. Les enseñaba sobre la dignidad de ser hijos de Dios. Les enseñaba a valorarse a sí mismos y a su cultura. Su catequesis era sencilla y profunda. Usaba ejemplos de la naturaleza que ellos conocían bien para hablarles del amor de Dios. Transformaba el conocimiento en sabiduría y la fe en vida. Además de maestra, la Madre Laura fue enfermera y sanadora. En la selva no había médicos ni hospitales. Ella y sus hermanas eran la única ayuda para los enfermos. Aprendió a usar las plantas medicinales que la gente del lugar conocía. Curaba heridas, atendía fiebres y consolaba a los moribundos. Pero su medicina más poderosa era la oración. Confiaba plenamente en el poder de Dios para sanar. Muchas personas experimentaron curaciones inexplicables después de que ella rezara por ellos. No hacía milagros por vanidad, sino por una inmensa compasión. Veía a Cristo en cada persona enferma y la cuidaba con la ternura de una madre. Sus obras eran la manifestación visible de su amor. No era un amor de palabras bonitas, sino un amor concreto que se ensuciaba las manos. Un amor que cargaba, que curaba, que enseñaba y que acompañaba. La Madre Laura entendió perfectamente las palabras de Jesús. Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cada acto de servicio era un acto de amor a Jesús mismo. Su vida entera fue un testimonio de cómo la fe se convierte en caridad. Una caridad que sana el cuerpo y el alma, que ilumina la mente y que llena el corazón de esperanza. La santidad de la Madre Laura se manifestó también a través de signos extraordinarios. Dios le concedió el don de hacer milagros, tanto en vida como después de su muerte. Estos milagros no eran para su propia gloria, sino para confirmar la verdad del Evangelio que predicaba. Eran como sellos divinos en su obra de amor. La gente que la conoció contaba historias asombrosas, historias de curaciones inexplicables, de alimentos que se multiplicaban cuando no había casi nada para comer. También se hablaba de su capacidad para saber cosas que ocurrían a distancia o para leer los corazones de las personas. Uno de los milagros más conocidos que se le atribuyen en vida ocurrió durante una gran sequía. Los ríos se habían secado y no había agua para beber ni para los cultivos. La gente y los animales sufrían mucho. La Madre Laura, con una fe inmensa, reunió a la comunidad para rezar. Se arrodilló junto al lecho seco de un río y pidió a Dios con toda su alma que enviara la lluvia. Poco tiempo después, el cielo se nubló y comenzó a llover abundantemente.
el río volvió a crecer y la vida regresó a la región. Para todos, fue una señal clara de que Dios escuchaba las oraciones de su sierva fiel. Después de su muerte, su fama de santidad creció aún más. Muchas personas comenzaron a pedir su intercesión en sus necesidades, y los milagros continuaron ocurriendo. Para que la Iglesia la declarara beata y luego santa, se necesitaban milagros comprobados científicamente. El primero fue la curación de la hermana Herminia González, una de sus religiosas. Ella padecía un cáncer terminal y los médicos la habían desahuciado. La comunidad rezó intensamente a la Madre Laura. De manera inexplicable para la ciencia, el cáncer desapareció por completo y la hermana Herminia se curó. Este milagro permitió su beatificación en 2004. El segundo milagro que abrió las puertas a su canonización fue la curación del doctor Carlos Eduardo Restrepo. Él sufría de una enfermedad muy grave que había afectado varios de sus órganos. Los médicos no le daban ninguna esperanza de vida. Su familia, con gran fe, le encomendó a la Madre Laura. Un cirujano, devoto de la beata, puso una reliquia suya sobre el paciente antes de una operación muy riesgosa. Contra todo pronóstico, el doctor Restrepo se recuperó de forma total y permanente. Los médicos no encontraron explicación científica. Era la mano de Dios obrando a través de su humilde misionera de la selva. El legado de Santa Laura Montoya es un tesoro inmenso para la Iglesia y para la humanidad. Ella nos dejó mucho más que una congregación religiosa. Nos dejó un camino de santidad posible para todos. Su vida nos enseña que no se necesitan cosas extraordinarias para ser santos. Se necesita un amor extraordinario en las cosas ordinarias de cada día. Ella nos mostró que la santidad florece en el servicio humilde, en la oración constante y en la confianza total en Dios. Es un legado de fe vivida, de esperanza valiente y de caridad sin límites. Un camino que todos podemos seguir. Su espiritualidad tiene características muy especiales. Es una espiritualidad centrada en la experiencia de Dios. No se queda en ideas abstractas, sino que busca encontrar a Dios en la realidad concreta, en la naturaleza, en los pobres, en uno mismo. La Madre Laura nos invita a ser contemplativos en la acción, es decir, a mantener nuestro corazón unido a Dios mientras trabajamos en el mundo. Nos enseña a ver la selva del mundo, con sus dificultades y desafíos, como un lugar sagrado donde Dios está presente y actúa. Es una espiritualidad para gente de a pie, para misioneros del siglo XXI. Para Colombia, Santa Laura es un regalo del cielo. En un país que ha sufrido tanto por la violencia y la división, su figura es un faro de esperanza. Ella nos enseña el camino de la reconciliación, un camino que pasa por el respeto al diferente, por la valoración de todas las culturas y por el servicio a los más olvidados. Nos recuerda que la verdadera paz no se construye con armas, sino con justicia y caridad. Colombia tiene en Laura una estrella de santidad, una prueba de que en nuestra tierra, a pesar de los dolores, la gracia de Dios puede producir frutos maravillosos de amor y de entrega. Su legado es también un llamado a la misión. La Madre Laura fue una misionera incansable. Su corazón ardía por llevar el amor de Jesús a todos. Hoy, su espíritu nos impulsa a salir de nuestras comodidades, a no tener miedo de ir a las periferias, como dice el Papa Francisco, a buscar a los que están solos, a los que sufren, a los que no conocen a Dios. Ser devoto de Santa Laura no es solo rezarle, es imitar su ejemplo, es tener un corazón misionero, dispuesto a romper con todo lo que nos impide amar y servir. Su legado es una invitación a la aventura más grande, la aventura de vivir el Evangelio. El domingo 12 de mayo de 2013 fue un día histórico para Colombia y para toda la Iglesia. En la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco celebró la ceremonia de canonización. Ante una multitud de fieles de todo el mundo, pronunció las palabras solemnes. Declaró que Laura de Jesús Montoya Upegui era santa. En ese momento, el nombre de esta humilde mujer de Jericó quedó inscrito para siempre en el libro de los santos. La Iglesia Universal reconocía oficialmente la santidad de su vida. Se confirmaba que su camino de amor y servicio era un modelo seguro para todos los cristianos.
La alegría en Colombia fue inmensa. Miles de colombianos viajaron a Roma para ser testigos de ese momento único. Llevaban banderas, cantaban y rezaban con una emoción que contagiaba. En cada rincón de nuestro país, la gente celebró con misas, procesiones y actos de gratitud. Era una fiesta nacional del espíritu. Por primera vez, una mujer nacida en Colombia era elevada a los altares como santa. Sentimos un orgullo profundo. Santa Laura no era solo una santa de la iglesia, era nuestra santa, una mujer de nuestra tierra, con nuestras costumbres y nuestra historia. El Papa Francisco en su homilía destacó las virtudes de la nueva santa. Habló de su valentía para ir a las selvas. Resaltó su pedagogía del amor con los indígenas. La presentó como un ejemplo de evangelización. Dijo que Santa Laura nos enseña a no tener miedo de ir contracorriente, a romper con las estructuras que nos oprimen y nos impiden ser libres para amar. Sus palabras resonaron con fuerza en los corazones de todos. Nos invitaba a seguir el ejemplo de esta mujer que se hizo toda para todos, especialmente para los más pobres y excluidos. La canonización de Santa Laura Montoya fue mucho más que un evento. Fue un punto de llegada y un punto de partida. Un punto de llegada que reconocía una vida de entrega heroica y un punto de partida que nos impulsa a una nueva evangelización. Nos recuerda que la santidad no es algo del pasado, sino una llamada para hoy. Nos muestra que Dios sigue llamando a hombres y mujeres de nuestra tierra para ser sus testigos en el mundo. La canonización encendió una luz de esperanza para Colombia, una luz que nos guía en el camino hacia la paz y la fraternidad. Santa Laura Montoya es conocida con muchos títulos hermosos, pero quizás el que mejor resume su vida es el de apóstol de la caridad y de la reconciliación. Fue un apóstol como los primeros discípulos de Jesús, porque sintió el llamado a ir y anunciar la buena noticia. No se quedó quieta, sino que se puso en camino. Su campo de misión fueron las selvas y montañas de su patria, y su mensaje fue el de la caridad, es decir, el amor de Dios hecho obras concretas. Su vida entera fue una predicación silenciosa pero elocuente del amor que salva y que dignifica. Fue apóstol de la reconciliación en un sentido muy profundo. En su tiempo existía un abismo entre la cultura civilizada y las culturas indígenas. Había desprecio, miedo y olvido. Santa Laura construyó puentes sobre ese abismo, puentes de respeto, de diálogo y de amor. Reconcilió a mundos que vivían de espaldas. Les enseñó a los de la ciudad a valorar la riqueza de los pueblos originarios y les mostró a los indígenas un rostro de la iglesia que no era el del conquistador, sino el de una madre tierna y servicial. Su obra fue una profecía de la iglesia que hoy soñamos, una casa para todos, sin exclusiones. Ella fue una santa que amó hasta el extremo a los más olvidados. Su opción por los indígenas fue radical. No fue un pasatiempo ni una obra de caridad ocasional. Fue el centro de su vida, la pasión que la consumió. Se identificó tanto con ellos que sufrió sus mismos desprecios y dificultades. Muchas personas de la sociedad e incluso de la iglesia no entendieron su misión. La criticaron y la hicieron sufrir. Pero ella nunca abandonó a sus hijos de la selva. Los amó con un amor fiel, perseverante y valiente. Un amor que reflejaba el amor del buen pastor, que deja las 99 ovejas para buscar a la que está perdida. Hoy, el mensaje de Santa Laura sigue siendo urgente. El mundo sigue lleno de divisiones, de prejuicios y de personas olvidadas. Ella nos invita a abrir los ojos y el corazón, a descubrir a los indígenas de nuestro tiempo, los pobres, los migrantes, los ancianos solos, los que piensan diferente. Nos llama a ser como ella, apóstoles de la caridad y la reconciliación en nuestros propios ambientes. Su vida nos grita que el amor es la única fuerza capaz de transformar el mundo. Colombia tiene en Laura una estrella de santidad, una guía segura y una madre que desde el cielo sigue cuidando de todos sus hijos.